¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente este miércoles 9 de septiembre de 2020 a nuestro miércoles de café relacional. Sean todos bienvenidos. Qué gusto tenerlos con nosotros. Gracias, gracias. Está con nosotros Ricardo Ramírez y nuestra invitadaza de honor el día de hoy. Todos son invitados de honor, pero hoy estamos de lujo, de lujo. Es Rocío Cuevas y ahorita mismo les platicaré de ella, pero pues bueno, sean todos bienvenidos a este espacio de café relacional. Y además, déjenme decirles que estamos muy contentos porque tenemos seguidores de prácticamente toda Latinoamérica. Gracias por seguirnos. Hemos llegado a más de 1000 seguidores y más de 1000 likes. Gracias, gracias por compartir, gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, bienvenido Ricardo. ¿Cómo Hola, estás? buena tarde, muy bien, Edgar. Aquí patinando, terminando de dar clases para estar aquí con ustedes nuevamente y agradecer, igual que tú, me uno a tu agradecimiento. Gracias a a todas las personas que se conectan, que siguen este espacio. Ya somos 1000 y esperamos seguir creciendo porque, como lo hemos mencionado, la finalidad es llegar a todos y cada uno que nos lo permita y seguir compartiendo estos temas con estos ponentes tan destacados en su área y que nos hacen el honor de compartirnos miércoles a miércoles. Así es. Y pues bueno, ¿te parece entonces si presentamos a nuestra invitada de honor? Rocío, bienvenida. Antes de decir las cosas formales, quiero decirte bienvenida. Qué gusto que estás con nosotros. Muchas gracias por invitarme, muchachos. La verdad es que estoy muy contenta y es un honor también estar con ustedes, que me dan esta oportunidad. No, hombre, gracias a ti. Déjeme, ¿me das permiso de decirles unas flores tuyas a nuestro público? Sí. Miren, Unas. déjenme unas de tantas que podrían ser. Miren, Rocío Cuevas Álvarez, ella es psicóloga por la Universidad de Guadalajara y luego estudió una maestría en terapia familiar sistémica por la UNIVA. Está certificada en neuropsicodiagnóstico por el Instituto INCRI de Puebla y además diplomada en desarrollo organizacional por el ITESO. Tiene mucho tiempo acompañando procesos de violencia intrafamiliar, de adicciones y actualmente muy activa en educación básica en el estado de Jalisco, aquí en México. Es educación primaria para los que nos acompañan de otros países, estar un poquito, hagan sus traducciones por ahí en educación básica en un proyecto que se llama USAER, que atiende precisamente a los niños con problemas de aprendizaje. En concreto, ella, USAER no solamente hace eso, pero en concreto en lo que trabaja Rocío es con los problemas de aprendizaje y además pues con toda la experiencia del trabajo clínico. Muchísimas gracias, Juan Ruiz Alfaro, gracias por estar aquí. Tú eres de nuestros fieles, gracias, gracias. Saludos hasta Pachuca, Patricia, también a ti y a Gaby Solís, a la Ciudad de México. Pues bueno, ¿cómo ven si empezamos con este delicioso café de olla? Porque estamos en mes patrio en México. ¿Cómo ven? Sí, Adelante. Excelente, muy bien. Ricardo va a estar acá en el backstage. Excelente. Pues bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo estás, Rocío? Platícanos. Nuestro tema, el de hoy, es negligencias parentales, un enfoque neuropsicológico. sí, hola. Pues fíjense que cuando me invitaron ustedes a participar, quise dar este tema de las negligencias parentales porque, bueno, a final de cuentas yo estoy formada como sistémica y como sistémica vemos todo lo que es el aspecto relacional de las cuestiones educativas. Por ejemplo, yo ahorita que estoy en la educación de las cuestiones educativas, yo enfoco mucho en las cuestiones relacionales, que es nuestra formación. Pero cuando precisamente me certifiqué en este diplomado de neuropsicodiagnóstico,
de neuropsicodiagnóstico y toda esta parte, ahora sí que a nivel cerebral, pues me empecé a dar cuenta de lo que estaba pasando con todos los chavitos preescolares y primaria y secundaria, con todos estos aspectos relacionales que, bueno, nosotros lo vemos desde, dependiendo de nuestra especialización, desde la narrativa, desde lo relacional, desde la cuestión de contexto, desde la cuestión de familia, pero los padres de repente dicen, bueno, es que es una cuestión de relaciones, es una cuestión de emociones, es una cuestión de personalidad, ¿no? Y ya cuando te vas adentrando un poquito con esta parte educativa, pues te das cuenta que existen daños reales a nivel cerebro, que existen daños que sí se generan y que posiblemente pueden generar otro tipo de situaciones y que, no, que dañan al individuo, que dañan, por ejemplo, al niño y que es muy difícil o rehabilitar o trabajar solamente con un proceso terapéutico, por ejemplo, sistémico relacional, sino que también tiene que haber una intervención más profunda a nivel neuropsicológico. Y es Oye, parte de lo que y más cuando no sabemos, ¿no? O sea, cuando no sabemos que hay este daño. Entonces, cuando creemos que no solo, porque no se trata tan solo del solo como un aspecto reduccionista, pero cuando no se tiene esta idea, qué difícil es poder solo trabajar con la parte terapéutica, ¿no? Sí, y sabes, a mí de repente me di cuenta que a los papás les impactaba más cuando yo les decía, hay un daño a nivel cerebro, que cuando les decía, es que va a haber alguna situación meramente educativa, ¿no? Cuando les decía, en verdad va a haber consecuencias a nivel cerebro, entonces ya los papás como que empezaban a reaccionar diferente, porque es bien complicado, ellos piensan que un problema de aprendizaje tiene que ver a lo mejor porque el niño no funciona o ya nació así, ¿no? Pero no se dan cuenta que a lo mejor ellos fueron los que por omisiones o por negligencias desencadenaron esta situación. Y entonces cuando los tratamos de sensibilizar es cuando tenemos que empezar a explicarles todo lo que pasa, ¿no? Y que de repente se vuelve una cadenita. Y bueno, en educación básica es muy complicado porque de repente es tratar también de trabajar pues con todo el contexto, ¿no? Que es el docente, el padre de familia, los que están alrededor, y cuando ya hay un daño neuropsicológico, pues de repente tenemos que sumar esfuerzos en otros lados, el neuropsiquiatra, el paidopsiquiatra más bien, el DIF que nos ayuda a intervenir en estas comunidades y por lo regular, porque cuando hay niños que tienen este daño y que hay negligencias, pues también sabemos que hay pobreza, que hay cuestiones culturales muy específicas y a veces no tienen los recursos para precisamente ser apoyados por un equipo multidisciplinario. Y entonces tenemos que ir poco a poco con eso. Oye, Rocío, yo creo que hay que empezar definiendo también qué es una negligencia, ¿no? Es decir, ¿cuándo hablar de una negligencia? ¿Cuándo hablar de una iatrogenia? ¿Cuándo hablar de un daño con dolo, ¿no? O sea, cuando ya es con alevosía y ventaja, como nos diría el Chavo del Ocho, ¿verdad? Que es una referencia latinoamericana, entonces esto lo vamos a entender. ¿Qué es una negligencia, Rocío? Sí, mira, la negligencia en sí es un error por omisión o por descuido. No tiene que ver con una intencionalidad. Entonces, cuando hablamos de negligencia parental, estamos hablando de que están omitiendo cosas o las están descuidando o cometen errores, pero no son intencionados, ¿sí? Hay un cuadrito, si quieres, en el que sigue de la presentación, Dame un que es segundo, donde ahorita lo pasamos. Ahí que está. es precisamente. Linares marca o es el que nos habla de lo que son las familias maltratantes y de lo que es el maltrato infantil. Y él define como esta tablita que nos puede ayudar un poquito a ver que el maltrato tiene como varias definiciones. No vamos a hablar, o bueno, la idea no era como tocar toda esta parte del maltrato psicológico, las triangulaciones, la
la descalificación, la cautización, la privación, no. Vamos a hablar exclusivamente de la negligencia. Y si se fijan, es la parte que está ahí, donde hay como algo rojito, esa es la parte que estoy tocando, que es la negligencia parental. Y estas pues pueden ser activas o pasivas, pero tenemos que entender algo. La negligencia no es intencionada. Es una especie de maltrato, pero no tiene una intención de maltrato. Ahora sí Ocasiona, que lo hice sin querer queriendo. ajá, lo hice sin querer queriendo o porque no sabía, ¿sí? O porque omití o porque estoy en otro rollo y entonces estoy más preocupado por trabajar, por la economía, por mis problemas de pareja, o que más adelantito también lo podemos aterrizar, o estoy preocupado por si tengo a lo mejor un problema de adicción, o estoy preocupado por ahorita, por ejemplo, el COVID, ¿sí? Y que me quedé sin trabajo, que por mis hijos. Y entonces cometo estas omisiones, estas negligencias que van a repercutir, obviamente, en un daño con los menores. Creo que eso es bien importante porque luego de repente puede entrar el sentimiento de culpa y el juicio, ¿no? Eh, individual e incluso también de otros, ¿no? Diciendo, es que, por, o sea, ¿por qué no cuidas a tu hijo, no? O sea, sí, pues espérame, es que no hay una intención, o sea, no sucedió esto porque yo hubiera querido que sucediera, ¿no? Eso es bien importante dentro de de la dinámica culpígena, ¿no? Sí, fíjate que de repente nosotros como psicólogos, como terapeutas, como profesionales educativos o de la salud, tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que aprender a diferenciar esta parte del maltrato intencionado y la negligencia que tiene que ver por omisión, porque de repente, si estos padres están siendo negligentes y están omitiendo cosas es porque realmente no saben que están haciendo un daño o están realmente en una crisis ellos mismos, no tienen los recursos emocionales, los recursos cognitivos para darle al menor, pues ahora sí que cubrirle todas sus necesidades básicas. Y entonces, primero tenemos que trabajar con ellos para empoderarlos, para poder ver qué es lo que está pasando y ayudarles a resolver, no empezar a exigir de repente que trabajen con el menor o que resuelvan situaciones del menor si ellos mismos no han podido resolver situaciones, ¿no? Cuestiones muy específicas de necesidades básicas o de problemáticas emocionales. Entendiendo esto, podemos trabajar mucho mejor, porque si, como tú mencionas, si trabajamos desde el juicio, desde atacar, desde cuestionar, desde ahora sí que crucificar a los padres de familia, pues no los vamos a ayudar. Lo único que va a hacer es que se van a poner a la defensiva, posiblemente reaccionen y van a seguir cometiendo estas negligencias. La idea de poderlos ayudar desde una postura, pues ahora sí que más cooperativa, es ayudarlos, exactamente, ayudarlos, enseñarles, mostrarles el camino, tanto de los errores como el camino a seguir para que ellos puedan ir corrigiendo y aprendiendo. Y a final de cuentas es un aprendizaje que ellos tienen que hacer y una responsabilidad que tienen que adquirir para poder omitir eso. Oye, Rocío, me suena esto como si hubiera una receta, como si hubiera una manera preestablecida. ¿Podría ser que esta enseñanza sería de una creación o una co-creación de, de nuevas realidades no negligentes? Es decir, no como necesariamente existe este modelo y que lo tienes que aplicar porque es el modelo efectivo, sino a lo mejor vamos descubriendo en ustedes, en su dinámica familiar, en su circunstancia, en las relaciones, en el sistema propio, no con las características propias, cómo poder hacer consciente, porque entonces, si hay conciencia, no hay negligencia, entonces hay dolo, ¿no? Entonces, Es correcto. si hay conciencia y se continúa haciendo el daño, entonces ya hay dolo. Entonces, ¿cómo evitar la negligencia siendo consciente? Es que aquí, fíjate, es correcto lo que dices. No hay una receta porque cada niño es diferente y cada niño tiene una familia diferente y cada circunstancia es diferente. Entonces no hay una receta. Hay como un camino general para seguir, ¿no? Pero no hay una receta así como tal.
Lo que sí es una realidad es que no tienen ese sentido de conciencia. Más bien tienes que ayudarlos a empezar a adquirir ese sentido de conciencia, porque realmente no lo tienen, por eso son negligentes. Si tienen ese sentido de conciencia y aún así hacen estas omisiones, entonces ya es maltrato. Ya estamos hablando de, como tú bien dices, algo intencionado. Pero entonces ya es diferente y es otro rollo. Sí, ya es una Claro. cuestión de violencia y entran como otras características, ¿no? Pero cuando sí estamos hablando de negligencia, la idea es esa, ir llevando poco a poco con sus, ahora sí que con su receta particular para cada niño y para cada familia, llevarlos a ese estado de conciencia a los papás, ¿sí? Qué padre. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se da este caminar, no? Eh, 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 digamos, ¿por dónde sería el camino? Pues fíjate, justo yo te hablaba de esta parte de las familias, si quieres nos brincamos a la otra, y Sí, no hay una receta específica, pero que sí nos puede ayudar a entender qué características componen a las familias que por lo regular presentan negligencia. Bueno, y Linares precisamente nos habla de las características estructurales de estas familias negligentes. Y tres características muy importantes de la estructura familiar de estas familias es que hay un fracaso, hay una situación de relaciones conyugales y parentales poco funcionales. ¿Sí? Eso es como algo muy específico que él plantea. El segundo es que hay una falta de redes de apoyo de familia extensa. Entonces, no hay de dónde puedas como agarrarte para generar que otras personas se hagan cargo del menor. Entonces, forzosamente tienen que ser estos padres que tienen algún tipo de esta estructura, ¿no? Y una muy común también es la adicción, un problema de adicciones. Yo agregaría, hay una que no tiene Linares, pero yo agregaría una que por mi experiencia y por estar aquí en las comunidades que atiendo, eh, agregaría esta parte de la baja escolaridad, aunque no es exclusivo, y el problema que se vive con respecto a la economía, ¿sí? Entonces, si los papás están muy preocupados por la situación económica, entonces tienden a omitir o a hacer omisión porque su prioridad está focalizada en la cuestión dinero o en la cuestión sacar para comer y otras cosas, y no en las partes como de educativas, ni límites, ni de desarrollo de los niños, ¿no? Entonces, esas como otras ujú. que yo agregaría por la experiencia que he vivido, pero Linares, por ejemplo, nos habla de estas tres que son muy específicas y menciona recurrentemente lo que es el problema de pareja. Entonces, cuando hay problemas de pareja, es muy común que encontremos negligencias parentales hacia los hijos. Oye, Rocío, y en tu experiencia, ¿qué tipo de problemáticas en concreto de pareja? Porque entonces podemos decir, híjole, o sea, yo tengo problemas con mi pareja, ¿significa que soy negligente por ende con mis hijos? En tu experiencia, en todos los procesos que has acompañado, en esta parte de tu ejercicio profesional, ¿qué nos podrías decir? ¿Cuáles serían las más recurrentes sin que esto sea nuevamente la regla, ¿no? Hay que distinguir entre características y determinantes. O sea, hay características estructurales que no es que determinen la negligencia, sino que influyen o podrían posibilitarla, ¿no? ¿Cuáles serían esas digamos, problemáticas del subsistema pareja más frecuentes que te has encontrado? Mira, me he encontrado tres muy frecuentes, que es obviamente violencia entre la pareja, y violencia me refiero desde violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia física. He encontrado esta parte de los papás ausentes, pero ausentes realmente ausentes, porque trabajo en comunidades donde está muy acostumbrado a irse al extranjero a trabajar el papá y la mamá se queda aquí, y entonces hay un problema de que el papá deja de mandar dinero o el papá deja de comunicarse
o entran estas circunstancias de que ya sospechan de que anda con alguien más allá en el extranjero, o la esposa le cuentan chismes a él que tiene pareja aquí, y entonces empieza a haber un problema de comunicación muy fuerte con la pareja, y entonces la mamá está, la que se quedó aquí, está más preocupada por resolver su situación de pareja que el cuidado de los hijos. Y la otra es que los dos papás trabajen por una cuestión económica y no haya como un buen acuerdo en las cuestiones roles. Y entonces los dos, por la cuestión trabajo, estén demasiado apartados de sí mismos y de la relación de pareja, y entonces estén como justificando como esta parte de su rol de proveedores, etcétera, y ninguno de los dos haya determinado o no se hayan puesto de acuerdo para ver quién se va a hacer cargo de la casa y de los hijos. Y no solamente es quién lleva al niño a la escuela o quién les da de comer, sino quién supervisa las tareas, quién pone las reglas, quién pone los límites. Y entonces estos papás que trabajan, ¿qué crees? Se me fue la Se le luz. fue la luz. Ya, ¿Quién sabe? Ya, listo. Mira, pero se te fue la luz, pero no el internet. no, es que estoy con los datos, afortunadamente. Ah, por eso. Como, ya, ya, ok. Bueno, no se me cortó, ¿verdad? No, no para nada. Fue solamente un espíritu chocarrero, estuvo ahí contigo a un ladito, pero no, no, bienvenido espíritu chocarrero, también eres parte de Café Relacional. Continuamos, Rocío. Y bueno, te comento, son como las tres características estructurales en cuestión de relación de pareja que yo más me he topado, pero obviamente pues hay muchísimas, ¿no? Pero esas son las tres que yo en particular más he trabajado y más me he topado con los niños. Híjole, la verdad es que hablas de situaciones muy, muy comunes para Latinoamérica, ¿no? Esta situación es otro tema, ¿no? Hablar de migración, hablar del efecto migración y de la misma circunstancia económica y política sociocultural de nuestros países latinoamericanos que obligan, ¿no? A tomar decisiones drásticas como esta, ¿no? Que no son necesariamente queridas o idealmente añoradas, ¿no? Que buscan precisamente satisfacer. Ahora sí que mientras te escuchaba, me venía a la mente la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? O sea, cómo de repente los padres de familia podemos estar muy preocupados por satisfacer la necesidad fisiológica básica, ¿no? Es decir, dar de comer, dar sustento, dar alimento, ¿no? En ese sentido. Y por otro lado, dices, pues para ello también nuestros tiempos nos lleva también a trabajar ambos, ¿no? Y qué reto, qué reto. Cuando hablabas de adicciones mm, y la negligencia es por qué, porque por algún trastorno específico o por precisamente el efecto de una adicción que podría en un determinado momento perder de foco al dejar de ver al hijo o por qué la adicción. Sí, de hecho es por eso, porque los papás cuando presentan adicciones, pues obvio hay una situación económica donde entonces la mayoría del dinero se va a la cuestión de adicción, y por ahí puede empezar el problema de negligencia. Lo segundo, pues obviamente es que el adicto trae la situación de focalización hacia su adicción, y la pareja, pues obviamente trae una focalización también hacia la pareja por un problema de adicción, o cuando son como la familia cercana. Entonces, todos se focalizan al problema de adicción y dejan como en segundo plano la situación de los niños. Están muy enrollados en el problema de adultos y en este problema de la adicción, perdiendo foco, volteando a ver la adicción y dejando de ver a los niños, ¿no? Ese sería como lo más común también que te encuentras. Sí, no, no acaso brinqué el segundo, ¿eh? Que es falta de redes de apoyo familiar. Déjame te digo porque
alguien puede, yo de repente escucho y digo, pues la negligencia parental, pues es que al final de cuentas hay una responsabilidad y la red sería una responsabilidad compartida con la red. O podríamos hablar de negligencia de parte de la abuela, de parte del vecino, del tío, cuando le encargan al hijo, o por qué la red de apoyo participa en una negligencia. Es que aquí más bien es, la red de apoyo no es que participe en una negligencia, es cuando los niños no presentan situaciones. Hay, a lo mejor puede haber negligencia por parte de los padres, pero de repente te encuentras niños completamente funcionales y sanos. ¿Y por qué es? Porque hay una red de apoyo. O sea, hay una abuela, hay una tía, hay un vecino, porque también he conocido casos, ¿no? Donde alguien termina rescatando al niño y pudiendo cubrir estas necesidades. Cuando hablamos de que se da una negligencia completa es porque no existe esta red de apoyo, ¿sí? O casi siempre también tiene cuestiones muy negligentes, pero la mayoría de los casos es que ni siquiera existe. No hay esa familia extensa que salvaguarde a estos niños, ¿no? Porque te digo, conozco en los pueblos y tenemos ahorita un problema grave de padres donde se están haciendo caso omiso porque están preocupados más por la cuestión pareja o la cuestión dinero o hay adicciones. Pero de repente hay estas abuelas, estos abuelos y estos tíos ya mayores que rescatan a los niños. Pero muchos de los casos no existen. Y entonces tenemos niños que a fuerzas tienen que estar con estos papás que están enrolados en una situación problemática y no los ven, no ven qué están haciendo con ellos. Ojalá fuera una situación solo rural, pero también en la ciudad. Es que vivimos en una ciudad en la cual, por ejemplo, en Los Cotos, hay poca interacción con los vecinos. O sea, no es, no esta, algunos afortunados pueden tener buenos vecinos con los que puedan contar, ¿no? Pero al final de cuentas, vivimos en ciudades en donde probablemente no sabemos quién es la persona que está frente a nosotros, y entonces tampoco, tampoco la familia está nuclear, está cerca de nosotros en la ciudad, entonces alguien que esté al pendiente de ellos también complica, o sea, es complejo el pensar en la red y el crear a mí me parece súper importante este tema que estás planteando, ¿no? Es decir, la red de apoyo, ¿qué tan importante es incluirla como medida preventiva? Es que al principio decía, pues es que una negligencia no se puede prever solamente con la formación y con la conciencia de esto, ¿no? Y otra manera, visto o leyéndola de manera positiva, es cómo la red de apoyo pudiera evitar una negligencia, ¿no? O estoy en una mala percepción, Rocío. No, es correcto. La red de apoyo puede ayudar a subsanar las negligencias parentales y que no se haga un daño neuropsicológico o un daño mayor. Planteabas la cuestión de ciudad y estuve un tiempo trabajando desde, no en las escuelas, pero desde Central, que es como el otro lado, la parte administrativa de la cuestión educativa. Y fíjate que pasa algo muy chistoso con la percepción general que ya está invadiendo un poquito a las comunidades, no es tan común, pero en Guadalajara, zona metropolitana, es muy común. Las escuelas se volvieron realmente guarderías. Suena bien feo, no me gusta a veces decirlo, pero realmente hay una percepción de que es una guardería. Cuando empezó la pandemia, los papás realmente reaccionaron y ojo, no los estoy criticando, no los estoy juzgando. Yo también soy mamá trabajadora y de repente que te digan no va a haber clases y tú tienes que ir a trabajar, pues te vuelves loca porque dices, ¿y dónde lo dejo? Entonces, no es con la cuestión de juzgar, pero es una realidad que la percepción es lo dejo ahí mientras trabajo. Entonces dejó de ser una cuestión formal, educativa, formadora, académica, por ser el lugar donde dejan al niño para irse a trabajar. Y entonces, sin esas redes de apoyo, pasa esto como la pandemia o pasa de que suspenden clases o Sí. cualquier cosa y los padres se vuelven locos por ver dónde van a dejar a los niños. Fíjate que nos dice Cata Aguirre, me imagino, perdóname si pronuncio mal tu nombre. Nos dice algo bien importante, chécalo. Nos dice, las redes de apoyo
son necesarias, pero también desde la red, pero las redes de apoyo se generan muchas vulneraciones a los niños y niñas. Es verdad. O sea, es Sí, cierto que es importante, pero también es a veces la red de apoyo abre, y bueno, nuestro tema anterior fue precisamente la prevención del abuso sexual, ¿no? Y nos decía precisamente Ingrid, y hacía referencia incluso a esta Fundación Paz, donde se han anunciado que los perpetradores son están dentro de casa. es dentro de casa y dentro de la red, ¿no? Nos dice aquí, hay una pregunta, fíjate, nos dice Zoe Díaz. Eh, Te la leo y a ver qué puedes comentar. Dice, cuando el ¿Ok? padre es proveedor y la madre 100% es cuidadora, no sé si sea un 100% o algo, pero Ujú. dice, la madre 100 es cuidadora, pero ¿qué sucede cuando el hijo de 10 años presta 50 pesos a un compañero de la escuela y este no le quiso pagar, le sacó un arma blanca y cuando el padre lo platica, hasta se ríe? ¿Qué sucede en este caso? ¿Cómo se puede entender? En el sentido de negligencia, ¿eh? Creo que nos hacen falta más elementos como no es receta médica, ¿no? Digo, no es receta de cocina, entonces decir, no, pues tómese esto, no, 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 no. Pero en cuanto a negligencia, ¿cómo se podría entender, Rocío? Fíjate, yo lo leo que es, a final de cuentas es una negligencia y aquí podemos entrar si quieres, a lo mejor voy a poder contestar esto que comenta Zoe con lo que sigue en la presentación, la que sigue si quieres, que tenemos esta parte de los tipos de negligencia. A mí me parece, desde lo que yo estoy leyendo acá, de lo que está planteando él, es que esta negligencia que él está haciendo es la falta de límite. ¿Sí? Es una falta de límites porque en vez de generar valores, en vez de educar, entonces se está riendo y está calificando en positivo esto que el chico hizo, pero a final de cuentas es una negligencia por falta de límites. Quiero ver a este papá qué va a hacer con ese niño cuando tenga 17 años y ya se le puede echar encima también a él, ¿sí? Entonces, esa es una situación a final de cuentas negligente. A lo mejor el papá no está visualizando que te digo, sí nos faltan como más elementos para poder checar. Aquí hay que ver por qué para el papá esto es una cuestión de risa, porque también podría ser una cuestión de risa de que no lo supo manejar. Y recuerda que la risa es como al nervio, la reacción inmediata al nervio, ¿no? A lo mejor no es una calificación positiva o una que lo está alentando, sino como nervio de que no supo cómo reaccionar y manejar la situación y reacciona. ¿Y esto de qué estamos hablando? Sigue siendo negligencia, de que el papá no tiene los recursos para poner límites, para frenar y generar valores en este niño. Wow, no, pues interesantísimo. Em, sí, bueno, ya que estamos en los tipos de negligencia, platícanos. Sí, mira, los tipos de negligencia que pueden ver aquí, pues obviamente estamos hablando como de las tres grandes negligencias, que es la física, la psicológica y la educativa. Dentro de la física, pues podemos encontrar la alimentación. ¿A qué me refiero con alimentación? Que los papás no proveen alimentación, o sea, que de plano no la provean porque no hay recurso, porque no hay dinero, o porque no tienen tiempo, porque están trabajando los dos y entonces no hay quien haga esta comida, o dan comida chatarra, ¿sí? Y entonces les dan el chocolate, les dan ahora sí que todo lo habido y por haber, y aquí te quiero contar una anécdota. Me pasó una vez que llegó una mamá y me dijeron, es que creemos que el niño es TDAH, trastorno de déficit de atención, porque es muy inquieto, porque llega en la mañana y hace un desorden, y la maestra también tenía una queja de él, era de preescolar. Y entonces dije, voy a observar al niño. Y yo lo que hago primero es observar. Observo al niño cuando llega, observo al niño en aula, observo en todos lados, ¿no? Y entonces lo primero que empiezo a observar es que la mamá llegaba a las 9 de la mañana a dejar al niño con una de los chocomiles estos que son pura azúcar. No quiero meter gol, pero un panecito de esos que tienen mucho chocolate, ¿no? Y Y entonces yo bueno, y que decía, además probablemente no existe en otros países, ¿no? Es un panecillo que tiene un panecito mucho. mucho chocolate artificial, por cierto. Y aparte la bomba esta del cuadrito con chocomil, pero también con mucho chocolate.
Y entonces llegaba y yo le decía, señora, antes de llegar, antes de venir, ¿le dio otra cosa a desayunar? No, ese es su desayuno. Entonces imagínate, el niño llegaba de no haber cenado a lo mejor o haber cenado algo ligero, llegaba con una bomba de azúcar. Cuando salía, Y luego los lo quieren primero que hacía, seriecitos, calladitos como soldaditos, ¿no? sí, ¿no? Y entonces de repente dices, pues a ver, ahí hay un exceso de azúcar y aunque hay muchos mitos de por qué los niños reaccionan al azúcar, la realidad es que les da un golpe de azúcar y luego les da el bajón. Y entonces, pues el niño llegaba con esta bomba de azúcar que le duraba media hora, una hora y luego tenía el bajón, ¿no? Pero ese es un problema también de alimentación y es a final de cuentas una negligencia. Es una negligencia que puede ser porque a la mamá le da igual, no tiene tiempo, o porque ella cree que a lo mejor con eso está cubriendo una necesidad alimenticia, ¿no? Este, mamás que también les dan muchísimas frituras porque el niño tenía ganas y no pueden poner estos límites, ¿no? Entonces, alimentación. Estamos hablando también de la cuestión de seguridad. La cuestión de seguridad en física me refiero a esta parte como la casa, que el niño sepa dónde va a llegar, que el niño sepa dónde va a ir, que el niño sepa que tiene un hogar, que tiene un lugar donde puede a lo mejor dormir, descansar, que es la parte donde está, que eso genera seguridad. Y es una cuestión también, a final de cuentas, física, porque hay una estructura ahí de casa, etcétera, etcétera, ¿no? El resguardo, que es esta parte de quien los cuida, que no están solos, en la parte de la ropa, que también es parte de las cuestiones de negligencia, y la integridad general de salud, ¿no? Que si te enfermas, pues te lleven al médico, que si te recomiendan ir a revisarlo por alguna situación, vayas, ¿no? Y obviamente también me refiero a la integridad general, precisamente rescatando esto del tema anterior de la prevención del abuso sexual, es que los cuiden, ¿no? Que los cuiden de manera integral a su cuerpo, que los protejan de que no les vaya a pasar algo y no solamente de que no los abusen, que no los atropellen, ¿sí? Porque de repente también les dejan la puerta abierta y sale el niño disparado, tiene 4 años y pues, los atropellan, ¿no? Que ha habido casos en Guadalajara. Entonces, esa es como la parte de las negligencias físicas. Las negligencias psicológicas serían pues esta parte del afecto, darle cariño al niño, calificarlo en positivo, los límites que son súper importantes, ponerles orden, ponerles estructura. Pasa ahorita también que en nuestra generación, no sé si te acuerdas, Edgar, a lo mejor a ti no te pasó, pero la nana era la tele. Creo que yo tengo más canas que tú, ¿eh? Y no crees que la tele era teníamos horario para ver televisión nosotros. Y que en mi familia éramos 4, entonces también había tiempos, ¿no? Porque a quien le gustaba su programa, entonces tenía de 1 hora a 1 hora para verla. Entonces, pero ciertamente la televisión era parte de la vida cotidiana. Sí, y ahorita la nana es el celular o la tablet. O el PlayStation, el videojuego, ¿no? Que entonces el papá para quitarse al niño de encima, para que lo deje descansar, para que lo deje un ratito y el papá poderse distraer o cualquier cosa o descansar simplemente, pues le presta el celular, le presta la tablet o lo deja jugar videojuegos para que se entretenga. Pero de repente esto también se ha vuelto de jornadas muy largas, ¿no? Entonces el niño no Ese es puede el dormir. punto, los abusos, ¿no? O sea, es Así decir, es, tampoco se trata de satanizar el videojuego per se, ¿no? O sea, pues al final de cuentas es algo lúdico, es algo también recreativo, pero una cosa es que puedas tener, y de acuerdo a la edad, ¿no? O sea, tu tiempo para distraerte, para jugarlo, porque pues, o sea, es parte, pero la otra es que toda la tarde se la pase el niño ante esto, ¿no? O sea, que es supla correcto. otras actividades, incluso relacionales, ¿no? Es correcto. Entonces, de repente, pues sí, no es que sean malos en sí, es que el problema es que se han vuelto una herramienta de distracción para que los papás puedan descansar o una herramienta para tenerlos sentaditos y calladitos y que no estén molestando, sin saber las consecuencias que traen precisamente dejarlos con estos aparatos. Y precisamente esta es una falta de control de límites, precisamente con los papás. Esta parte, otra negligencia psicológica, es del autoconcepto y la autoestima, ¿no?
de repente empezamos a tener, y digo empezamos a tener, porque yo lo veo también en Guadalajara, cuando atiendo en clínica, eh, papás que están descalificando mucho. Hay un exceso de exigencia, entonces el autoconcepto y la autoestima de los niños está muy sobreexigida. De repente los meten a cursos y los meten a aquello y los meten al otro y no les dan chance de tener, pues, ahí está el otro exceso, ¿no? A unos los dejan con el celular y ahí déjame en paz, y a otros los meten y los meten y los meten a cursos y el niño de repente está sobreexigido y pues ahora sí que con situaciones de autoconcepto y autoestima muy desgastadas para su edad y no tiene estos ratos de ocio o distracción. Oye, Rocío, mira, tenemos aquí, no son preguntas, porque a lo mejor nos ayudaría si nuestra audiencia formula, además de comentarios muy buenos, las preguntas, ¿no? Sin embargo, creo que valdría la pena retomarlo y comentar, ¿no? Dice Lulu Bustos, un saludo, Lulu. Y de una vez aprovecho el saludo también a todos los que nos están escribiendo, a Norma hasta la Peñita de Jaltemba, Nayarit. Dice Lulu, es un tema muy complejo. Hay personas que conforman, seguimos con el tema de la red, fíjate, sigue causando esta conmoción, ¿no? Si hay Sí. personas que conforman una red de apoyo y en ocasiones se sienten agobiados porque una vez que ayudan, los hacen responsables de una ayuda ya como obligación. Es decir, la, es obligación de los abuelos, es obligación de los otros asumir estos roles, ¿no? Y Tavo nos dice, muchas veces en las redes de apoyo y con una buena intención se dan apoyo con frases tales como échale ganas, no te dejes, deja de hacer, haz, ¿no? Pero no entendemos desde lo profundo el problema. No solo es decir que qué deben hacer, es en ocasiones decir que en esa ocasión es decir que deben hacer, ¿no? Pues sí, yo creo que es lo que en general, no sé, Rocío, qué opines y quisiera también ahorita dejarte hablar, pero creo que es esto que nos estás diciendo en los tipos nos estás diciendo en este tipo de negligencias, ¿no? Que hay algunas que podrían ser como bastante evidente que es negligencia, pero otras son negligencias sutiles a lo mejor, ¿no? Sí, lo que pasa es que esa es precisamente la situación de la negligencia, que no es precisamente un maltrato, no es tan evidente y más bien se permea, ¿no? Como entre la dinámica disfuncional, pero a final de cuentas, como la podemos detectar es porque no hay una intencionalidad. Y en esa no intencionalidad hay un desconocimiento, hay un error. Los papás no lo están haciendo adrede, lo que hablábamos al principio, ¿no? Este estado de conciencia. Si ya hay un estado de conciencia, entonces estamos hablando de maltrato infantil. Si no hay Exacto. un estado de conciencia, estamos hablando de negligencia y eso incluye a la red de apoyo. Si hay un estado de conciencia que estoy haciendo algo malo, entonces estoy maltratando, que es precisamente cuando suceden estos abusos sexuales o situaciones más severas de violencia. Pero cuando yo hago, por ejemplo, cosas como esto de no darle el alimento, o etcétera, etcétera, pues no me doy cuenta a lo mejor el daño que puedo ocasionar. Y Eh, eso, ¿y qué daños se que no pueden es ocasionar? intencional. Fíjate, si ya entramos a esta parte neuropsicológica, primero, el alimento es súper importante en los primeros, en toda la vida, ¿no? Pero en los primeros 21 años de vida es súper importantísimo porque nos estamos desarrollando, así como se desarrolla nuestro cuerpo, los huesos, los órganos, ahora sí que las piernas, los músculos, pues se desarrolla el cerebro. Entonces, la primera infancia es súper, súper importante para que se hagan todas estas conexiones. Acuérdate que empezamos con esta parte del pensamiento y fíjate que aquí tocaste el tema medular que yo quería abordar, ¿no? Que es, en la primera infancia, que es de los 0 a los 10 años, 12 años,
El cerebro está en su máximo apogeo para recibir información, guardarla y generar todas estas conexiones. Entonces, si tú le dejas de dar de comer al niño, pues obviamente el cuerpo empieza a decir, voy a mandarle a lo que necesito y lo primero son los órganos vitales, ¿no? Y entonces, aunque el cerebro es de gran importancia para la sobrevivencia, no lo es necesariamente. Entonces, el cuerpo va a administrar diferente. Y ahí empezamos a tener daño, porque a final de cuentas, el cerebro no empieza a generar estas conexiones de manera adecuada y no empieza a desarrollarse de manera adecuada y empieza a tener deficiencias. Y entonces ahí vamos a tener un problema, porque a veces el problema de aprendizaje no es que estén conectados mal los cables, es que los cables ni siquiera se alcanzan a conectar porque no tienen alimento, por ponerte un ejemplo. Entonces, ¿cómo pretendemos que el niño sume, ¿sí? Que haga una multiplicación de 2 dígitos si el cerebro ni siquiera está preocupado por eso y el cuerpo está más preocupado por la tripa? Entonces no se va a generar ese aprendizaje, no se va a generar esa condición. Y en la primera infancia tenemos los aprendizajes más importantes, la lectoescritura, las matemáticas, el pensamiento, el lenguaje, la adquisición de la comprensión. Y entonces si no se desarrollan, va a ser muy difícil que se desarrollen en un futuro. Ahora, aquí hay algo más que quiero agregar, que lo vuelve todavía más grave, ¿no? Y es, justo en estos primeros años, el cerebro hace esas conexiones y suceden los aprendizajes más significativos para toda la vida. Y yo te pregunto a ti, y le pregunto a la audiencia, ¿aprendieron a leer y se les ha olvidado leer? No, ¿Aprendieron a sumar? ¿Aprendieron a sumar y multiplicar? ¿Se les ha olvidado sumar y multiplicar? híjole, la tabla del 7 de vez en cuando me sigue dando problemas, Rocío, pero no se me Pero no se olvida. te olvida. No se Exacto. me olvida. Entonces, cuando tenemos negligencias psicológicas, cuando tenemos daños emocionales en el autoconcepto, cuando tenemos daños en la seguridad, cuando el niño no se siente certero, cuando no lo alimentamos bien, todos esos recuerdos se van a quedar grabados donde precisamente se guardó la lectura y las matemáticas. Y entonces es más profundo esas situaciones emocionales que se guardan porque incluso quedan entrelazadas y guardadas con aprendizajes significativos. Y eso también tenemos que entenderlo. De repente estas heridas que pasan en esa primera infancia, no solamente es porque digan, ay, es que quedaron guardadas, es la cuestión que recuerda, ¿no? No, es que también hay una situación de memoria porque justo sucede en procesos muy importantes a nivel neuropsicológico, a nivel aprendizaje significativo. Y cuando entonces tratamos de hacerle ver a los papás que todo lo que pase en esos momentos va a quedar todavía más guardado, más profundo, que si te pasa a los 21, entonces empiezan a entender la importancia de los primeros 10, 15 años de vida del niño. Sí, totalmente, ¿no? O sea, y como dices tú aquí en este slide, qué importante es darse cuenta de eso. Sí, 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 porque definitivamente. justamente decir, bueno, a ver, justamente si estoy, digo, aquí no hay juicios, ¿no? Cada quien puede tener sus premisas propias, ¿no? Sin embargo, es decir, creo que cuando tú decías estas problemáticas, ¿no? O sea, la problemática en la pareja, la situación económica, ¿cómo es que pueden ocupar la mente, el corazón de los papás, ¿no? Y luego perder de foco esto que nos dices tú, el neurodesarrollo y lo que esto puede tener en consecuencia futuro. Porque el aprendizaje escolar es a lo mejor lo que más inmediatamente se refleja, ¿no? Pero en la vida más, ¿no? O sea, más adelante podemos encontrarnos completamente. Fíjate, antes se hablaban de lo que son el modelo de competencias en el aprendizaje de los niños en educación básica, en preescolar y primaria y secundaria.
y hablaba precisamente este modelo de la cuestión de que el niño adquiriera con aprendizajes significativos sociales y emocionales aspectos para la vida diaria. Pero entonces, si esto mismo lo traspasamos a la cuestión emocional, específicamente en casa, entonces, y lo hablaban porque decían, la emoción y lo que pasa con el niño le ayuda al aprendizaje y se queda grabado más tiempo, es más importante para el niño y entonces genera mucho más memoria a mediano y largo plazo. Entonces, si esto es tan importante y se ha hablado precisamente hasta en los procesos de aprendizaje, imagínate un niño que aprendió a no comer, se va a quedar ahí. Aparte de que le va a hacer un daño porque el alimento no llegó, se va a quedar guardado. Esa memoria emocional de lo que pasó, de que pasó hambre, se va a quedar guardada ahí y va a tener afectaciones. Si vio a papá y a mamá golpearse, si lo dejaron solo, esperando a las, no sé, y pasan por él, tiene el niño 6 años y pasan por él a la escuela y de repente nadie llegó o tardó una hora en que alguien llegara, hay una situación emocional muy fuerte que vive el niño y esa se va a quedar grabada precisamente en esas partes donde se está guardando en sus aprendizajes significativos. Imagínate lo que va a pasar con ese adulto, con ese niño de adulto, que vivió el que lo dejaran 1 hora o 2 horas, y es una negligencia, que aquí muchas veces pasa que se critica, ¿y dónde están los padres? ¿Y qué estaban haciendo? Pues estaban trabajando. ¿Por qué? Porque tienen que cubrir una necesidad también básica, que es el alimento, el techo, la comida, la ropa. Y entonces de repente se les hizo tarde o no se pusieron de acuerdo o se les olvidó quién iba a pasar por él o había una junta y llegó tarde, ¿no? Pero ahí hay una negligencia que no es juzgar y atacar al padre. Hay una situación, como tú ya comentabas, social que ha generado mucho este tipo de cosas. Y si no hay red de apoyo, volvemos a la red, alguien que te rescate, ¿no? Hablar y decir, oye, tengo una junta, no alcanzo a llegar por el niño, ve tú. Si no hay esa red de apoyo, entonces el niño va a sufrir esta situación. Y esa emoción que va a sentir a los 6 años de estar esperando que no lleguen por él y no saber qué hacer, es una emoción muy fuerte. Se va a quedar grabada a largo plazo. Mira, nos dice Manolete una frase bien interesante. Lo afectivo es lo efectivo, ¿no? Así. Dice, es una regla de oro, dice en el marketing, ¿no? Y Claudia Acosta, saludos hasta Uruguay, dice, a los problemas personales de los padres, hoy se suma fuertemente el aumento del desempleo. ¿Qué es esto que dices, no? O sea, también decir, es que tampoco no puedo decirle no, porque necesito el trabajo y además en este tipo de pandemia, ¿cuántas personas se han quedado sin empleo? Muchos queridos amigos cercanos perdiendo el empleo porque también sus empresas no podían sostenerse, ¿no? Y a los que somos afortunados y bendecidos de tener empleo, es un motivo de dar gracias y también de cuidarlo, ¿no? Así es, claro. Híjole, la verdad es que digo, hablar de negligencia y luego de repente en esta connotación, y qué bueno que lo aclaramos desde un principio para ellos que nos están sintonizando, ¿no? Es esta parte no consciente, es decir, es un daño provocado, pero no de manera consciente, ¿no? No de manera intencionada, que fue como nos dijo Rocío, ¿no? Muy bien, pues, ¿qué más podríamos comentar al respecto, Rocío? Pues sí, mira, de hecho puse ahí el ejemplito este que te estoy dando, que es como el circulito que habías puesto ahorita, que es la Sí. pareja tiene un Ujú. conflicto, el Ay, papá pierde el empleo, ¿es mero? mamá sale a trabajar, ese es ese mero. Fíjate, aquí hago como el diagrama de esto que les estoy platicando, ¿no? Y es, la pareja tiene un conflicto por X situación, el papá pierde el empleo, pandemia, COVID, etcétera. La mamá sale a trabajar cuando a lo mejor la mamá estaba en casa y ella era la que se hacía responsable. Papá entra en depresión y no lo podemos culpar por entrar en depresión, ¿sí? No lo podemos culpar por estar preocupado porque perdió el empleo, no lo podemos culpar por estar enojado porque a lo mejor mamá se tuvo que salir a trabajar y a lo mejor él en la cuestión de roles de la casa
le cuesta trabajo o no tiene como este nuevo aprendizaje de las masculinidades que alguna vez lo comentamos o se comentó aquí, no lo tiene y entonces no sabe qué hacer y aparte trae una depresión, un duelo de que perdió el trabajo y entonces, ¡pum! No le pone atención a los niños, se le olvida que tiene que ir por ellos a la escuela o no les da de comer porque se le pasa, porque prefiere estar en cama y tampoco lo podemos juzgar, tampoco lo podemos atacar. No lo está haciendo intencional, él trae una cuestión emocional, trae un duelo y no está siendo capaz, no está teniendo los recursos para poder enfrentar la situación de manera asertiva y responsable y entonces hay un abandono hacia los niños. Y hay un abandono, me refiero, que puede haber a lo mejor una serie de situaciones, ¿no? Desde no voy a la escuela, no me hago cargo, no les doy de comer, o no sé qué pasa con ellos y efectivamente ni siquiera los trato, ¿no? O los dejo con el celular ahí porque lo que quiero es estar durmiendo porque estoy deprimido. Y eso es una negligencia, no es un maltrato intencionado, no es que el papá sea irresponsable, trae una situación también ahí emotiva, ¿no? Que también, aparte de las adicciones, esto podría ser otra característica estructural, ¿no? Algún trastorno presente en la familia para que suceda estos procesos de abandono, ¿no? Acabas de hacer una diferenciación súper interesante. Una cosa es ser negligente y otra cosa es ser irresponsable. Sí. ¿Dónde está la diferencia neta de esto? Que la responsabilidad es cuando te haces cargo y eres consciente de lo que estás tomando para hacer. Y la irresponsabilidad es cuando, a pesar de que hubo consecuencias de situaciones, decides no hacerte cargo, pero decides no hacerte cargo por flojera, por una cuestión de que no quieres, por comodidad, ¿sí? Y entonces eso es una irresponsabilidad. Es una decisión. Es una decisión. Yo decido no hacerme cargo. Yo decido no dar dinero para la casa. Yo decido abandonar a la familia. Yo decido no recuperarme, pero yo decido. Entonces, en la decisión de no hacer, eso es irresponsabilidad. ¿Sí? No es negligencia. Volvemos a este rollo. La negligencia es una omisión o un error, pero que no lleva dolo, no lleva intención, no lleva una cuestión emocional de me lo voy a joder. ¿Sí? No lleva eso, simplemente pasa. Personas con trastornos, ¿no? Padres con depresión, padres con bipolaridad, padres con esquizofrenia, no tienen una intención de dañar a sus hijos, tienen un trastorno. No es que sean irresponsables, tienen un trastorno. ¿Sí? Y entonces tenemos que también ser empáticos con esa parte. Y ahí también donde nuevamente la red de apoyo cobra importancia, ¿no? Así es. Súper, súper importante, ¿no? Y digo, creo que este es un tema para otro café relacional, pero justo el tabú de la salud mental, ¿no? O sea, porque también, por ejemplo, cuando como padre puedes tener un trastorno que sabes que puede incurrir en una negligencia, ¿no? Parental, la tendencia puede ser a callar, ¿no? Porque el tabú de la salud mental es decir, es que sí requiero el apoyo, ¿no? Hay una pregunta que nos dice, negligencia, Rocío, te preguntan, dice, ¿estaría más vinculada a una circunstancia? ¿Cómo es que aquí, como a una circunstancia, que pase algo, está más bien vinculada como a los recursos emocionales, socioafectivos, socioculturales, económicos de los padres? Eso Porque podríamos llamar la circunstancia probablemente, ¿no? no, es que a lo mejor yo entiendo o yo leo circunstancia como un suceso que acontece Ya. y la negligencia está más relacionada a con estos factores que puede tener. Mira, te voy a poner un ejemplo, a lo mejor con esto puedo aclararlo un poquito más. Tengo un caso de una chava que atiende, que se hizo cargo de su hermano porque su mamá tiene una situación de trastorno y estaba cometiendo muchas negligencias porque no era su intención, tiene un trastorno. Entonces la hermana termina haciéndose cargo del niño, pero la hermana también creció en su momento con esta mamá, con este trastorno.
Entonces ella de repente no tiene tantos recursos, ¿sí? No tiene tantos recursos a nivel cognitivo, no tiene recursos económicos porque no trabaja, porque se hace cargo de otros chicos, etcétera. Pero, por ejemplo, ella está muy dispuesta a aprender y entonces omite cosas y de repente llega y nos dice y nos damos cuenta que está haciendo un montón de omisiones. Pero nosotros al verla y al decirle, oye, ¿sabes qué esto está haciendo? Esto no lo hagas, esto sí hazlo, a ver cómo te podemos ayudar con esto. Entonces ella empieza a adquirir conciencia que hay cosas que está haciendo mal y las modifica, pero no las hacía por dolo, no las hacía tampoco por una circunstancia, las hacía porque ella no sabía, a nivel cognitivo no tenía ese aprendizaje tampoco. Entonces para ella era normal y entonces en esa normalidad pues ella lo seguía perpetuando. Pero cuando le das información nueva, cuando la retroalimentas y le das otra visión de cómo pueden ser las cosas diferentes, entonces ella aprende y acepta y dice, ok, lo voy a hacer diferente porque ya me estoy dando cuenta que a lo mejor no era lo correcto, no era lo que yo aprendí y no era a lo mejor para los niños. Entonces, si te fijas aquí hay una situación que podríamos decir que es una circunstancia, pero tiene que ver también con sus recursos y con esta historia de vida de, en específico, esa familia. Y si hablamos a lo mejor de una circunstancia muy específica, podría ser un hecho. Yo lo entiendo así. Un hecho específico, no. Las negligencias se van dando en la familia. No es como un hecho aislado. Es una serie de relaciones en la familia y de acontecimientos en la familia, pero que es por omisión, porque no saben que podrían hacerlo diferente. ¿Sí? No sé si con eso a lo mejor puedo contestar Sí, esa pregunta. completamente. Y bueno, a lo mejor me gustaría preguntarte, y con alevosía y ventaja, porque sé que lo tenías planeado compartir, es, ¿cuál sería el enfoque preventivo en ese sentido? Sí, fíjate que también está ahí en la diapositiva. La importancia de la prevención como psicólogos o como educadores o profesionales de la salud o profesionales educativos es, y si se fijan, pongo en transversal ahí psicólogos y educadores, es al ayudar estos tres cosas, a los padres de familia, a la escuela y al contexto social. A los padres de familia es ayudar a desarrollar las competencias parentales. ¿Sí? Hay papás que los enseñaron a hacer cosas y ellos las repiten. No quiere decir que sea lo correcto, están perpetuando porque eso aprendieron, pero no necesariamente es su culpa o es irresponsabilidad, simplemente eso aprendieron. Entonces hay que ayudarlos a desarrollar competencias más sanas, a ser más funcionales como padres. La escuela, ¿no? Sensibilizar la importancia de los aspectos socioafectivos en la primera infancia, ayudarles a los maestros, y yo respeto mucho a mis compañeros, porque realmente yo me entero que un niño la está pasando mal por los maestros, no por los padres de familia. Los padres de familia no se acercan a mí porque ellos creen que están haciendo lo correcto, porque ellos creen que están haciendo las cosas bien, es su creencia, ¿sí? Tampoco los puedo enjuiciar, pero ellos creen que están haciendo lo correcto. Entonces son los maestros los que de repente me dicen, oye, creo que este niño no la está pasando bien o está pasando algo raro con él. Y entonces ya nos damos cuenta que está pasando con el niño, pero es por los maestros. Entonces realmente hay muchos maestros que mis respetos porque son muy sensibles a la cuestión socioemocional del niño y son los que terminan avisándote que está pasando algo con el niño. Entonces, si podemos sensibilizar cada vez más y hay más docentes cada vez más comprometidos con esta situación del niño, puede empezar a generarse también un cambio. Y el contexto social, obviamente, ¿no? Que es generar redes de apoyos de protección a los menores y también a la familia, ¿no? En el contexto más amplio, que es, como tú antes decías, antes había una red de apoyo, una familia extensa que acogía más esta situación, que respaldaba, que daba una protección. Y ahorita ya tenemos familias un poquito más separadas, viajan de ciudad, ya no viven donde mismo, pues toda esta serie, o familias que de repente pues también ya la abuela trabaja, el abuelo trabaja, los tíos trabajan, y entonces de repente ya no hay como esta red a Sí. final de cuentas, que a lo mejor O también. migraron, ¿no? Están en una ciudad, en un país distinto. Así es, y no existe. Entonces, eh, pues ver la manera de generar estas redes de apoyo. También tenemos casos, y es hermoso ver que de repente hay vecinos, y yo entiendo esta parte que comentaban antes, se vulnerabilizan, sí es correcto. Llevar al niño a un lugar
donde no son sus parientes y como lo dicen perfectamente en paz, el 70% de los casos de abuso está en la familia, sí, está adentro, es el tío, el vecino o esto, pero también pasa de que de repente el que puede rescatar a ese niño a lo mejor es un vecino o una vecina y terminan siéndose cargo de situaciones con los niños, ¿no? Alguien de repente fue ese ángel de la guarda que lo rescató, por decirlo así, y los niños generan este estado de conciencia de decir, bueno, hay alguien que de repente surgió y me protegió y me dio lo que a lo mejor no me dieron mis papás. Y esto es muy significativo, ¿no? Entonces, volver a generar estas redes de apoyo. Obviamente, desafortunadamente y socialmente, pues hay muchísima situación de abuso, hay mucha situación de violencia y ya no es garantía. Pero la idea es cómo generarlas, es volver a buscar este aspecto social, ¿no? Sí, yo quisiera en esto y sumar un término más, eh, que decir, que creo que podríamos diferenciar la negligencia parental de la iatrogenia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iatrogenia es este daño causado eh, por un bien mayor, ¿no? Cuando, por ejemplo, que no es tampoco con el deseo de dañar, ¿no? No hay dolo, sin embargo, es secundario que vino, que no necesariamente sea negligente por desconocimiento, pero a veces sucede que como padres de familia, por ejemplo, hay algunos papás que dicen es que a lo mejor yo he escuchado a papás que vienen a terapia y que dicen es que me equivoqué por darles tanto, ¿no? O me equivoqué por no darles tanto. Como esta parte también de decir, pues bueno, o sea, hubo en tu ser, en tu búsqueda del bien de ellos, pues a lo mejor un daño no querido colateral, ¿no? Sin embargo, que no necesariamente es negligencia, porque había desconocimiento. ¿Cómo ves? Fíjate que yo la entiendo también como cuando hablamos de negligencia es que dejas de apostarle al bien, al bienestar. Y ¡Ay, la otra qué buen la entiendo, criterio! la entiendo más como que le apuestas a un bienestar que no necesariamente es benéfico, ¿sí? Así es como yo podría diferenciarlas. Te voy a poner a lo mejor un ejemplo un poco como más grande, que es, a lo mejor tengo una hija enferma y entonces por tratar de subsanar estos aspectos con una hija enferma o de llevarla a la protejo, la cuido y a lo mejor tengo otra y ahora sí que la descuidé. Eso no sería necesariamente negligencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo también es hacer un cuidado, pero a lo mejor lo estoy enfocando mal. Y la negligencia es cuando dejo de apostarle al bien, pero porque lo desconozco, porque ni siquiera sé que existe ese bien o porque estoy focalizado en otra cosa y no le apuesto a un bien mayor, no le apuesto a un bienestar del niño. Esa sería como la manera de que yo lo pudiera diferenciar. Ujú. Totalmente, totalmente. Eh, eh, creo que se pudo ver malinterpretado un momento cuando hablábamos de un trastorno de los padres, porque nos están diciendo por acá que la enfermedad o que los padres tienen una enfermedad, no negligencia. Lo que entendemos o lo que entiendo que nos está proponiendo Rocío es que hay algunas enfermedades que involuntariamente pueden causar una negligencia, ¿sí? Es No correcto. que la enfermedad sea negligente, ¿sí me voy a entender? Si hay Exacto. algunas personas que pueden padecer algún tipo de trastorno o alguna situación que esto lleve o pudiera llevar o elevar la posibilidad de una negligencia, ¿no? ¿Es esto, no, Rocío? Sí, es correcto. La enfermedad no es una negligencia, ¿sí? Es, tenemos papás que pueden tener un trastorno psiquiátrico o pueden estar en una enfermedad y ocurren negligencias, pero no es porque el padre las quiera, es porque hay una situación de trastorno. Volvemos a lo mismo, no hay intencionalidad, no hay conciencia de que están haciendo esto porque están en otra situación, están en
o porque tienen desconocimiento, precisamente porque tienen un trastorno, o porque tienen una enfermedad y están más preocupados por su situación de enfermedad y ahí está focalizado, sería equiparable a lo mejor como con una adicción, sin que se vaya a confundir, sino que el foco es hacia la enfermedad y entonces dejo de hacer cosas, pero no porque sea malo, no porque quiera dañarlo, sino porque estoy focalizado a esta situación y no tengo los suficientes recursos para lidiar con esta situación, más aparte lidiar con el bienestar, el cuidado y la atención a menores de edad, ¿no? Entonces, sí, no, definitivamente la enfermedad no es la negligencia. Necesidades Completamente. no Pues es la bueno, negligencia. sí, Rocío, pues mira, igual y siquiera te pediría alguna, digamos, alguna conclusión que nos quieras compartir mientras estoy publicando, bien, veo aquí la bibliografía que nos sugiere. Ya no te escuché, Edgar. Ay, perdóname, se muteó mi micrófono. Decía, si alguna conclusión que nos quieras exhortar en este momento, mientras veo por aquí algunas bibliografías que nos sugieres. Sí, mira, a lo mejor a los padres de familia que nos vean, que realmente pongamos atención al cuidado de los chicos y observemos, ¿no? Reflexionemos, nos detengamos de repente de esta locura a nivel social, económico y a este ajetreo y a este estrés y a este ritmo de vida que se ha vuelto más acelerado, que de repente nos podamos dar una pausa, detenernos y observar qué estamos haciendo, ¿no? Observar de manera consciente qué estoy haciendo con mi familia, qué estoy haciendo con mis hijos y ponerle atención a esto que está pasando para saber si necesito la orientación, si necesito información nueva para saber si lo que estoy haciendo está por un camino positivo, si está siendo indicado, si está siendo funcional para el niño. Ojo, si se fijan, no estoy diciendo si tengo un problema, estoy diciendo si a lo mejor necesito retroalimentarme, si a lo mejor necesito ver de otra forma lo que estoy haciendo y saber si lo que estoy haciendo es correcto. Y esa sería como la reflexión que le invitaría a los papás y entender que todo lo que hagamos con respecto a lo que mencionamos hay un daño que no solamente es a nivel emocional o relacional, sino que también hay un daño real a nivel cerebro y esa parte es más difícil de recuperar indudablemente, ¿no? Y a los profesionales de salud a invitarlos, ¿no? Que de repente seamos un poquito más reflexivos en el sentido de no enjuiciar. Tenemos que observar todo el panorama, definitivamente, para poder saber qué está pasando también con los padres de familia. De repente los acusamos de algo y perdemos de foco el contexto social, perdemos de foco lo que está pasando con esos papás o sus propias características familiares, culturales, ¿no? Sus propias creencias y entonces enjuiciamos y catalogamos y etiquetamos y tampoco es la idea. La idea es ayudarlos a ver perspectivas diferentes, ¿sí? Como decían por ahí en el primer curso de Milán, ¿no? Cambiarte un poquito los lentes de otro color. Completamente. Pues muchas gracias, Ricardo. No sé si quisieras tú agregar algún comentario, alguna pregunta a Rocío o algo. Te estás muteado, Ricardo. Déjate. Ya, perdón. No, creo que el tema fue bastante claro. Te agradezco mucho, Rocío. Definiste, describiste y aclaraste bastante bien los temas que son un poquito, para mi gusto, delicados porque rozan muchas situaciones muy importantes, pero creo que fue bastante enriquecedor, se refleja en los comentarios del público para ti y simplemente agradecerte mucho y ojalá podamos tenerte en algún otro momento. Muchas gracias a Completamente. ustedes. Oye, Rocío, y platícanos en dónde te pueden encontrar. Pues me pueden encontrar, soy colaboradora de Bioldic, que es una página que pueden encontrar así, tal cual, así, en Facebook, o por mi correo electrónico. Actualmente todavía no tengo la página, pero después ya les podré hacer llegar la página con la que estamos trabajando. Y el correo electrónico es cuevas-book@yahoo.com.mx.
Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, los que están conectándose. Déjenme les digo que estamos muy contentos de tenerlos con nosotros en estos miércoles de Café Relacional y también decirles que el próximo miércoles 16 de septiembre en México estamos de fiesta, celebramos un aniversario de la independencia de México, es día feriado, entonces el próximo miércoles vamos a tomarnos un break, vamos a cambiar nuestro café por un tequila y vamos a celebrar, entonces no tendremos el próximo 16 de septiembre cita de café relacional, el siguiente café relacional lo vamos a tener hasta el 23 de septiembre con un invitadazo también, él es un psiquiatra, el doctor Samuel Ruesga, con el tema de la neurobiología del amor y estará con nosotros la próxima semana. Pues muchísimas gracias, gracias a todos por estar, los esperamos dentro de 15 días, no la próxima semana, y gracias Rocío, gracias por este espacio, gracias por compartirte, por co-crear con todos nosotros los que estamos conectados desde muchos kilómetros de distancia. Muchas gracias. Saludos y un abrazo para todos. Nos vemos. Bye.